Seguimos en Negocios en Imagen. Vamos a platicar a continuación con Tony Payán. Él es director del Centro para los Estados Unidos y México del Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad de Rice en Houston, Texas. Vamos a platicar con él sobre el nearshoring, derivado de lo poco que ha capitalizado este fenómeno nuestro país debido pues a la incertidumbre en torno a las políticas públicas que deberían incentivar pues energías limpias, infraestructura, agua. Se cree que la inversión extranjera directa podría desacelerarse o incluso hasta deslocalizarse. ¿Cómo estás, Tony? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Darío. Muchísimas gracias a ti y por supuesto a Rogelio por la invitación. Encantado de estar aquí. Oye, Tony, pues aquí en México se presume mucho la YET, pero la verdad es que la YET no está llegando. Están llegando las reinversiones, pero se habla demasiado todo el tiempo del nearshoring y no hemos visto grandes inversiones. En una de esas ni siquiera Tesla se instala en Nuevo León. Y bueno, pues esto queríamos preguntártelo a ti como experto que eres de la relación México-Estados Unidos y entrarle a otros temas. También me llama mucho la atención lo que está haciendo Estados Unidos, la administración Biden, de incentivar allá sí, por ejemplo, la instalación de plantas productoras de chips, como es el caso de Samsung, la reciente inversión o el reciente apoyo que anunció ayer de más de 6,000 millones de dólares. ¿Cómo le afecta a Sí, México todo eso? sí, mira, efectivamente, Darío, yo creo que el gran tema es, o la gran palabra de hoy, de lo último, por así decirlo, en los pasillos de la economía, pues es el nearshoring o la relocalización. Sin duda, los elementos que dan origen a la relocalización, al llamado nearshoring, son ciertos y efectivos. Hay una rivalidad emergente entre China y los Estados Unidos. Hay una mayor incertidumbre geopolítica, lo acabamos de ver otra vez en Israel, entre Rusia y Ucrania, etcétera, etcétera. Y por supuesto que la COVID también reveló que las cadenas de valor de los Estados Unidos pues estaban muy expuestas. Ante esto, desde la administración de Donald Trump y por supuesto bajo la administración de Joe Biden, Estados Unidos ha implementado una política agresiva, industrial, porque es francamente una política industrial en donde el gobierno pues está aventándole billones y billones y billones de dólares a la economía, incentivando a estas compañías para relocalizarse. En Estados Unidos nadie habla de nearshoring, en Estados Unidos se habla de reshoring y recapturar, crear un renacimiento de la manufactura. Realmente son otros países como México, como Vietnam, como Brasil, como la India, los que hablan de nearshoring, que se quieren posicionar como recipientes efectivos de aquella manufactura, de aquella industria que no encuentra por los costos, pues refugio dentro de los Estados Unidos o para la manufactura para la cual no hay incentivos. Estados Unidos se ha enfocado en ciertas industrias estratégicas, vehículos eléctricos, baterías y, por supuesto, el tema de los microprocesadores o las chips. Ahí es donde nosotros vemos que hay una gran deficiencia en México. Vietnam está muy activo, hasta Camboya está muy activo. Brasil ciertamente está recibiendo 85,000 millones de dólares de inversión extranjera directa, muchísimo más que lo que ha capturado México con sus ventajas De en términos de localización. geografía y Sí. todo eso, pero no lo vemos, nosotros no lo vemos. Y David Gantz y yo concluimos, estamos de acuerdo en que México necesita crear una estrategia, no la vemos. Por supuesto que hablamos de 60 años de nearshoring, pues es la maquiladora, pero no, cuidado, porque podríamos tener solamente un renacimiento maquilador, pero no mucho más allá. Ese es el gran reto de México. Claro. Tony, ¿en qué medida también el proceso electoral que se sigue en nuestro país pues está influyendo en ese retraso, en esa cautela para atraer inversiones a México? Pues mira, efectivamente hay mucha incertidumbre por ahorita en los Estados Unidos también. Obviamente Donald Trump y Joe Biden están enfrascados en una contienda electoral que inserta muchísima incertidumbre política, económica, financiera
en los Estados Unidos y por supuesto en México, porque no sabemos qué es lo que va a suceder. Hasta este momento creo que el consenso generalizado entre los inversionistas, sobre todo los inversionistas nuevos, no aquellos que buscan expandir sus operaciones ya ubicadas en México, sino más bien aquellos que pudieran ingresar a México, traer su producción a México, ven en la administración del presidente López Obrador una administración que no es precisamente amena a la inversión privada, que además tiene unos procesos burocráticos muy difíciles y unos retos muy importantes en materia de agua, de seguridad, deterioro en infraestructura, un salario mínimo que está aumentando en México y que también constituye una desventaja. A lo mejor podemos discutir si debió haber subido o no, por supuesto que es un debate importante, pero sí lo ven como un reto. Y por supuesto el peso, hay muchas compañías que pues hacen contratos en pesos, dólares, a un cambio fijo y obviamente el fortalecimiento del peso pues también constituye un obstáculo. Entonces, cuando las compañías hacen una sumatoria, una valoración de todos estos temas, pues muchas de ellas han decidido esperar, quizás hasta buscar la posibilidad de regresar a Estados Unidos y automatizar sus procesos, sobre todo porque hay incentivos para la automatización en los Estados Unidos. Ahí es donde me parece que México está dejando un gran vacío, porque para mí México podría ser el número uno del nearshoring, podría ser con una buena estrategia, bien organizada, bien armada y bien implementada, por supuesto, un recipiente muy importante de esta relocalización, pero hasta este momento creo que coincidimos que pues es principalmente en expansión, tentativa y la inversión nueva pues es relativamente poca con el potencial de lo que hay allá afuera, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que debería considerar una propuesta robusta, realista, competitiva, para que no se nos vaya la oportunidad o la ventana del nearshoring y volvernos, como tú dices, Tony, el país gran beneficiario de la relocalización? Mira, nosotros pensamos que en el caso de México lo primero que debería haber es una promoción del país ante estas empresas. Debería haber una promoción organizada para atraer a estas empresas, para facilitarles el entendimiento de la cultura de negocios en México, de los potenciales lugares donde pudieran ir. Esto está recayendo en este momento en alrededor de 15 empresas que se dedican a asesorar a los inversionistas que quieren contemplar a México como una posibilidad, pero te acordarás que la administración pues terminó con aquel programa que se llamaba ProMéxico y que de alguna manera promovía a México por todo el mundo. Segundo, una retórica. Yo creo que hay que tener una retórica más clara, más abierta, de que México tiene las puertas abiertas a los negocios, a la inversión, facilitar los trámites burocráticos. Creo que son muy difíciles de entender a veces. Tienen que contratar a muchísima gente para que les ayude a entender todo ese entramado burocrático, incluyendo el tema de los impuestos, el tema tributario en México. Y me parece que también pues otros temas importantes, que es el hecho de que México pues tiene que comenzar a invertir en su gente, el sistema educativo. Me parece que es importante la reconversión de habilidades que estas compañías requieren en México. Creo que hay una subinversión en el capital humano, hay una subinversión en el tema de infraestructura también, pues obviamente se requiere esa infraestructura de transporte, de puertos, de aeropuertos, por supuesto, de puentes internacionales, etcétera. Y ahí yo creo que el gobierno ha dedicado muchos recursos a otros proyectos quizás menos importantes para la manufactura. Y el otro tema, pues, que me parece súper importante es el tema de la seguridad. Yo creo que ahí el gobierno tiene que reconsiderar su estrategia. Entonces, cuando haces un cúmulo de obstáculos, de cosas que las compañías ven, pues te encuentras con que empiezan a valorar a Vietnam, a Camboya, a Brasil, a otros países, y pues México está en el montón, pero no es el único. Estos países traen estrategia, México no. Pues Tony Payán, qué lástima, ya tendremos oportunidad de darle seguimiento al tema. Director del Centro para los Estados Unidos y México del Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad de Rice. Gracias, buenas tardes. Gracias, Darío. Gracias, Rogelio. Hasta luego.